Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio al cronista oficial de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma. Es un placer tenerte. Lo sabes que para mí también, es un placer estar. Además, te agradezco muchísimo porque normalmente hasta ahora estás haciendo algo importante, que es nadar, ¿no? Yo todos los días a las 9 nadar. Todos los días a las 9 te vas a nadar. De 9 a 10. Sí. De 9 a 10 te vas a nadar. Y has cancelado hoy la natación. Claro, la calle que tenía cogida la calle. Tenías una calle cogida. Sí, siempre la tenemos que... Sí. Y la has perdido hoy la calle para nadar, esa horita, para venir hoy aquí. O sea que doble agradecimiento para ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de una de las joyas de la isla de Tenerife. Una de las joyas que yo creo que hay que darle más brillo y más visibilidad, mucha más, porque no sabemos verdaderamente lo que tenemos. Bueno, hay mucha gente que sí lo sabe, obviamente, pero yo creo que la población en general y el sector turístico también, que mueve mucha gente, todavía no saben la joya que hay en Canarias, y una de las joyas que es una de las zonas más antiguas, una de las primeras zonas que salió del mar, es Anaga, ¿no? Fíjate, acabas de decir lo del turismo. Creo que los medios de comunicación actual, los dichosos TikTok y estos que están mandando, hace que las colas sean impresionantes. Están quejándose la gente ya del tráfico, la cantidad de coches de alquiler que diariamente suben por el monte. Suben bien por San Andrés y bajan por las Mercedes, o al revés, suben por las Mercedes y regresan por Tagana y San Andrés. Quizás ellos le estén dando más importancia que la que le hemos dado o le estemos dando nosotros, porque mira que tenemos una joya, ¿eh? Sí, es una joya. Es una joya. Además, tú eres de ese lugar, pero del lado lagunero. Mis padres eran los maestros de las Mercedes y la cantera. Ya, pues algo sabes de ello, ¿no? Me crié al pie del monte. Además, en la carrera iba a estudiar, pues era el mayor de 4 hermanos, y no me dejaba estudiar y me subía a estudiar a un monte cercano que tenía, ¿no? O sea que has vivido... Lo he mamado. Has vivido en ese monte, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de Anaga. A ver... de la Anaga, porque Anaga pertenece a 2 ayuntamientos, al ayuntamiento de... A tres. Sí, el macizo pertenece a 3 ayuntamientos. ¿Sí? Sí, tiene el 76% de Santa Cruz, el 16% de La Laguna y el 6,5% de Tegueste. Ajá. A 3 municipios. A 3 municipios. Pero claro, el principal, con más del 75%, es Santa Cruz de Tenerife. Sí. Importantísimo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Acabamos de decir la frase. O sea, está considerado o declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en el 2015, por ser el lugar de Europa que cuenta con mayor cantidad de endemismos. Endemismos son plantas que solamente se crían aquí. Y aquí concretamente allí, en esa zona, ¿no? Luego ya diremos algunas de las más importantes que se crean allí. Se considera que tiene más de 2,5 millones de años. Fíjate tú la historia. Y está considerado una reliquia viva de la era terciaria. 2 millones de años, tremendo. Porque esa es una de las primeras... sí, de lo que como surgieron las islas, surgieron del mar. Y Tenerife, de lo primero que sale, es esa zona, conjuntamente con Teno. Son las 2 zonas que primero surgen. Lo más importante es que... quizás sea por la pendiente o lo que sea, lo bien cuidado y lo bien que ha quedado para nosotros. Sí. Después de tanto tiempo, lo bien que se conserva Estás hablando 2 millones de años, ¿eh? 2,5 millones. 2,5 millones, una barbaridad, una barbaridad. Como dije, configura un paisaje rural, armónico y de gran belleza. Además de poseer un valor cultural, ya que todavía conserva asentamientos humanos
al haber sido utilizado como lugar de pastoreo y lugar de vivienda, ¿no? Luego también hablaremos un poquito de los pueblos, que creo que es importante nombrar a todos los pueblos y barrios y caseríos que lo conforman, ¿no? Además de todo esto, está considerado el lugar con más biodiversidad de Europa, cuya flora varía desde el nivel del mar hasta la cumbre, donde nos encontramos cardones y tabaibas en la costa, sabinas, dragos y palmeras en las medianías, y en el resto un bosque subtropical de laurisilva, integrado por laureles, viñátigos, barbusanos, tilos, bresos, aceviños y hayas. Luego nombraremos o diremos las medidas de algunos tilos y de barbusanos que van a llamar la atención. En estos árboles buscan cobijo y anidan los dos importantes endemismos de palomas rabiche y torcaz. Aquí solo. Además de guirres, milanos, pinzones, herrerillos comunes, etc. Por ejemplo, el til, que existe aquí, mide 25 metros de altura, 12 metros de base y 10 metros de tronco. Fíjate tú qué ejemplar. El viñátigo, 15 metros de altura, 9,2 metros de base y 9,5 metros de tronco. Luego hay un palo blanco de 20 metros, un barbusano de 10 metros, un aceviño de 15 metros, etcétera, etcétera. Y después son muy bonitos los dragos. A mí me encantan los dragos. Sí. Es mi árbol, el drago. Ya somos dos. Sí, es mi árbol. Como dicen los de la Merced, ya somos dos. Sí, ya somos dos. No, para mí el drago es mágico. Es mi árbol favorito. Sí. Mira, en Taganana está el drago del cura, que mide 2 metros y tiene 250 años. En Benijos está un drago de 7 metros y tiene 180 años. Y luego están en las Palmas de Anaga, que es donde está la famosa casa esa, que por fin rescataron el cuadro de la Virgen de Candelaria que se estaba cayendo aquello allí. Allí está el drago del cura. Bueno, pues existen evidencias de que todo el año las corrientes de agua había por allí. Bueno, ahí está en Afur, el barranco ese tiene agua todo el año. Todo el año. Tiene agua y tiene algo más importante. Anguila. El tema de las anguilas es algo curioso. Yo escribí algo sobre las anguilas porque es el único sitio de Canarias donde hay anguilas. Anguilas y angulas, las dos cosas. Sabes que las había en el charco de la Casona, que estaba en la desembocadura del Barranco de Santos a la altura del Museo. Pues el único sitio ahora que hay allí es en el Barranco de Afur. Hay anguilas y angulas. Después contaremos, después viene nuestro cocinero porque hoy vamos a hacer un plato de anguila y hablaremos del Barranco de Afur. Pues yo lo que sí recuerdo de pequeño, porque a mí me gustan mucho, son los ñames. Los ñames, al tener las aguas tan limpias y los ñames de la zona, siempre. Yo no sé si te has bañado ahí en el barranco de Afur, ¿no? Hay unos charcos allí impresionantes. De niño y además de desnudo. Desnudo. Desnudo, no, bueno, de niño no, y de jóvenes. Bueno, pues. Sí, además tengo un recuerdo muy, muy, muy malo porque se nos ahogó. En los veranos, en las vacaciones, nos íbamos por ahí y se nos ahogó un amigo que era sordomudo. Y sí, es un recuerdo malo. Bueno, pues el bosque del que estamos hablando busca su subsistencia en la bruma, proveniente de los vientos alisios. Esto es muy curioso y quiero resaltarlo y recalcarlo. Los vientos vienen cargados de humedad, que es lo que se llama mar de nubes. Bueno, me manda un mensaje un oyente que lo está sacando de la inteligencia artificial y dice que el macizo de Anaga surgió hace 7-8 millones de años. Bueno, tampoco se crea mucho lo que dice la inteligencia artificial. No. Es correcto también. ¿Es correcto? Sí, es correcto. El compañero, amigo, es correcto. Sí. Como estábamos hablando de 2 millones y medio, pero también hay teorías que dicen 7 millones, 8 millones de años. Sí. ¿Y con cuál nos quedamos? Yo me quedo con el vamos a hacerle caso al amigo. Sí, a la inteligencia artificial. Te quedas con los 7-9 millones de años todavía más, ¿no? Sí. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Para que veas que la gente está pendiente. Ya. La gente está pendiente. Pues como decía, los vientos alisios cargados de humedad traen el mar de nubes, se nos depositan ahí, que gracias a eso pues respiramos en Santa Cruz y tenemos el aire, en los que las hojas actúan como esponjas
y entonces producen lo que se llama lluvia horizontal. Atrapan el agua, que empapa el suelo y recarga los acuíferos, que es nuestras galerías, de las que luego hablaremos. No ha llovido, pero el resultado final es el mismo. Llueve todos los días allí. Exactamente. Todos los días llueve. Cuando están las nubes en los alisios, eso es... Además, Además es mágico esa carretera cuando vas en el coche y vas cruzando esas nubes, ¿no? Es impresionante. Yo, bueno, como sabía que venía para acá, cuando te despiertas en la madrugada, empecé a contar, digo, ¿cuántas hojas? ¿Cuántos millones, billones, trillones de hojas están absorbiendo ese agua y ese goteo que cae? Además, cuando pateamos por el monte vemos los charcos. Exactamente, alrededor. Bueno, por el monte y por la carretera. Tú vas por la carretera y hay charcos siempre. Sí, charcos de esa lluvia horizontal. Sí, señor. Lluvia horizontal. Esa es la palabra que los radioyentes deben. Pues bueno, pues asegurada el agua, la actividad del monte produce una gran biomasa, logrando que debajo de cada hoja, de cada piedra, de cada tronco podrido, exista un mundo oculto en el que la actividad de cada especie es esencial para conseguir el equilibrio biológico. Como su exuberante vegetación hace difícil que penetren los rayos del sol, en el suelo se forman musgos, líquenes, helechos y valgueras, etc. Esto ha dado lugar a que existan 731 taxones exclusivos. De los 731, el 16% pertenecen a la flora endémica y el 12% a la fauna endémica. Por cierto, vamos a decir lo que es un taxón. Un taxón con X es un grupo de organismos que forman una unidad en la clasificación biológica, especies, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí viene por lo que decíamos al principio de los TikToks y de los medios actuales. Como cada lugar del macizo de Anaga tiene sus características especiales y un ambiente diferente, pues, uno, brechas abiertas para sorprender los secretos del bosque y la virginidad de la selva. Imagínate lo que es patear por ahí. Otro, remansos de paz y de silencio, con sus grutas revestidas de helechos o sus manantiales fluyendo entre los sombríos túneles de Fayal Brezalo produciendo cascadas. Hay unos túneles ahí preciosos. De estos emblemáticos lugares vamos a citar el Llano de los Viejos, que es Llano de los Viejos, yo soy del Puerto de la Cruz y los domingos, algunos domingos mis padres cogían, preparaban la comida y nos íbamos al Llano de los Viejos, que por cierto había ¿cómo se llaman los bichos estos? Había muflones allí en su época y pasábamos muchos domingos allí en el Llano de los Viejos. Es la primera zona recreativa de la isla. Sí, muchísimo. Luego, un poquito más, está el Lomo Alto o Mirador de Jardina, desde donde se observa una bella panorámica de todo el Valle de las Mercedes. La Cruz del Carmen, situada en un claro de la cumbre, donde en su centro de visitantes se expresan las características de las que estamos hablando hoy, precisamente del Parque Rural de Anaga. El Pico del Inglés, con un mirador que abarca una perspectiva de 360 grados, permitiendo divisar el grandioso paisaje de todo el parque, todo Santa Cruz, la laguna, la dorsal de la Esperanza y el volcán Teide. Y también, como no, en estos lugares emblemáticos citaremos la ruta de senderos, como la denominada Sendero de los Sentidos, que por cierto se está utilizando para las personas con discapacidad motora o sensorial. Y nos vamos a meter con la madera. Pues que hasta principios del siglo XX, y de esto sí aunque yo nací en la mitad del 20, pero bueno, la madera de sus bosques era utilizada en la construcción de viviendas. Aquí yo puse hasta principios del siglo XX, pero yo creo que hasta mitad del siglo XX. Se fabricaban barcos. Los cortes para... además teníamos aquí astilleros en Santa Cruz y se traían los carretas, carros, las corzas y las parihuelas para confeccionar muebles, aperos de labranza, atarjeas para conducir el agua, horquetas para apuntalar las piñas de la platanera, elevar las tomateras y los viñedos. De la misma manera, en la posguerra, en la que apenas había combustible para encender los fogones de las casas, el carbón, interminables filas de mujeres llegaban a Santa Cruz cargadas con haces de leña a la cabeza,
para venderlo casa por casa. Lo mismo que bajaban las lecheras de las Mercedes y de la Esperanza a vender la leche casa por casa, e incluso los cabreros traían las cabras por Santa Cruz y las ordeñaban y te vendían la leche, pues lo mismo, ¿no? Entonces los hombres, y de esto sí me acuerdo mucho, transportaban en carritos de madera, que se llamaban guatiberas, la leña, y luego la vendían en Santa Cruz. Y otras personas, eso ya era, amparándose en la oscuridad de la noche, llevaban a cabo cortes clandestinos para la producción del carbón. Ya. ¿Qué pasó? Que ante esta situación, los guardias forestales, se hicieron varias casas forestales en el Parque Rural de Anaga, pero el guardia forestal solía ser siempre de allí, era de las Mercedes o de la zona, y entonces sabía los problemas económicos que habían en los hogares tinerfeños. La Guardia Civil no, la Guardia Civil más severa en el cumplimiento de las ordenanzas llevaría a cabo varias y muchas detenciones y denuncias. Hasta que, fíjate tú, hasta el año 1992 prácticamente. Hasta ayer casi. Hasta ayer, el Cabildo de Tenerife se hizo cargo del control y vigilancia del monte, logrando impedir que la acción humana siguiera mermando y dañando el rico patrimonio forestal. O sea que, como tú acabas de decir, hasta antes de ayer. El macizo de Anaga, empiezas a leer, yo estoy ahora haciendo mis crónicas dominicales, los viajeros ilustres que han estado aquí. Es raro el viajero ilustre que no ha subido a las Mercedes, Berteló, Verno, etcétera, a herborizar, a buscar esos endemismos que solamente estaban aquí. Y entonces, bueno, Sabino Berteló lo llamaba el bosque de laurel de Tenerife. El bosque de laurel de Tenerife. Bueno, pues lo más importante de aquí es el agua, y entonces vamos a meternos ya con el agua. Con el agua. El agua que, gracias a ella, pues, Santa Cruz, como en sus orígenes, Santa Cruz solo contaba con el agua que corría por los barrancos y la que se extraía de las norias, de ahí el nombre de la calle de las norias. De la calle de la Noria, ¿no? Qué pena que se perdieran todas las norias, ¿eh? Sí, has visto que se ha puesto plural, las norias. Las norias. No es calle de la noria. Sí, no, es las norias. Había más norias. Sí, no había una, había muchas. Había varias. Entonces los vecinos tuvieron que abrir pozos en las huertas de sus casas, mientras que los más pudientes construían aljibes en medio del patio para recoger el agua de las lluvias. Sabes que en el tema del Palacio de Carta y en la Plaza de la Candelaria, cuando ya prácticamente estaba terminado, se encontraron que en el patio estaba el aljibe. Y cuando lo abrieron y bajaron, resulta que los de la última construcción que hizo Romeo de Armas para el Banco Español de Crédito en los años 50, toda la basura la habían metido dentro del aljibe. Del aljibe, toda la basura. Y entonces se dieron cuenta que eso era un problema, porque imagínate que eso, por lo que fuese, se incendiara en maderas y todo ese galeo. Y entonces, bueno, pues allí estaba el aljibe, se limpió y el aljibe del Palacio de Carta se recuperó. Un aljibe que se rellenaba con el agua que bajaba de las tejas, de los tejados del Palacio de Carta. Bueno, pues a pesar de la existencia de los citados pozos, ya el problema del agua en Santa Cruz era exagerado. En 1706 se le compra a los herederos de Marcos Verde y Juan de Aguirre, por eso lo del Monte Aguirre, se le compran las datas de tierra que poseían y que se las había regalado el adelantado como data por haberle ayudado en la conquista, ¿no? Pues en 1706 el capitán general de Canarias, Agustín de Robles y Lorenzana, hizo traer el agua desde los nacientes del Monte Aguirre a través de 12 kilómetros de atarjea de madera, que cruzaban todo Residencia de la Naga hasta que llegaba a donde, hoy al lado del Hotel Mensei. Sí, ahí a donde estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio de exposición? Sí, los lavaderos. Los lavaderos, hasta los lavaderos, llegaba hasta allí. Pues bien, una vez que el agua llegaba hasta allí, y entonces empezaba fíjate en los nombres de la calle Doctor Guigú Antigua, Canales Baja. Suárez Guerra, que era por la calle San Roque, la calle Barranquillo, y llegaba a la Casa del Agua. Y entonces desde allí se distribuía pues a la pila. A las fuentes, ¿eh? A la pila, que estaba donde estaba frente a McDonald's, allí frente al Palacio de Carta.
Y bueno, Claro, que había que ir a buscar el agua allí. Sí, No, sí. no había un grifo que se No, no, no. abriera el grifo. y además aquí iban todas una profesión que había en aquella época, que eran las aguadoras. Ujú. A las aguadoras a las que le hemos hecho, a la tertulia de amigos del 25 de julio, le hemos hecho un homenaje, porque ellas, cuando Nelson nos atacó, ellas le subían el agua hasta arriba, en lo alto del barrio de la Alegría, en el lomo de la altura, le subían el agua a los soldados y la comida, durante los 4 días que estuvieron los soldados arriba sin poder bajar. O sea que las aguadoras eran aparte de una profesión de vender agua casa por casa, también hicieron una labor social importante en eso. Y luego ya Nos quedan 2 minutos nada más. bueno, pues terminar que con las galerías, Ujú. que como el agua era tan importante, ya en 1842 el agua se empezó a sacar de las galerías. Se llamó la Sociedad de Pozos Artesianos. Y abrirían galerías en Roque Negro, Catalanes, etcétera, y ese agua se traía hasta Santa Cruz. Termino diciendo que Santa Cruz, en 1787, Santa Cruz, 1787, no tenía un árbol plantado. No tenía ni un No, árbol. porque ese año es cuando se hizo la Alameda de la Marina, y entonces ahí se trajeron 81 árboles para la Alameda. Se trajeron, no los teníamos aquí. Y luego, en 1854, se trajeron los 336 laureles de Indias que van desde la Rambla, desde la Avenida Naga, hasta la refinería. Se trajeron los 336 laureles de Indias. Se trajeron de Cuba. Y 10 años más tarde se trajeron 37 laureles de Indias también para la Plaza del Príncipe. Bueno, pues decirte que 336, unos 350 árboles más o menos, hoy pasan de 3.000 laureles de Indias los que están plantados en todo Santa Cruz. Hijos, nietos y bisnietos De los que vinieron. de toda esa gente que vino. Qué importante, ¿no? Qué importante, Anaga, ¿eh? Qué importante y hay que trabajar más la visualización del parque, ¿eh? Sí, hombre, por favor. Sí, Porque tenemos una de las joyas más importantes de la isla de Tenerife, conjuntamente con el Teide, es Anaga, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que el declarado de recuerdo de la UNESCO, esto fue prácticamente reciente, pero tenía que haber sido mucho antes. José Manuel Ledesma, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido un placer tenerte. Cada vez que vienes aprendemos muchísimo, ¿eh? Porque una de las misiones de esta radio es formar. Y la información con la formación, conjuntamente con el entretenimiento, es el binomio perfecto de un medio de comunicación. Y hay que formar. Gracias por formarnos. Y gracias a ustedes por también divulgarlo, ¿no? Que es lo más... Porque además tú eres yo soy docente de nacimiento. De nacimiento, yo soy... Docente de nacimiento. Qué maravilla tener a un docente de nacimiento aquí contándonos cosas de Tenerife y en este caso de Santa Cruz. Dando clases desde que tengo 14 años. ¿Ya? Y no para. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Gracias a ustedes, gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.